Si tu mente fuera un sistema operativo, ¿quién escribió el código que está corriendo en ella ahora mismo? Probablemente no fuiste tú. Gran parte de lo que hoy llamas tu personalidad es, en realidad, un conjunto de instrucciones instaladas por otros, en momentos que ni siquiera recuerdas con claridad, mucho antes de que tuvieras edad para decidir si las aceptabas. Sé exactamente a quién le hablo. Le hablo a la persona que ya sabe, con total precisión, qué tiene que hacer distinto. La que ha empezado varias veces y ha soltado varias veces. Puede explicar, con lujo de detalle, de dónde viene su miedo o su falta de disciplina. Y aún así, sigue tropezando con la misma piedra, en el mismo punto exacto, una y otra vez. Si eres tú, este libro no te va a sorprender con una fórmula mágica que no habías escuchado antes. Te va a mostrar algo más incómodo y a la vez más útil. ¿Por qué saber no basta? ¿Y qué hacer con eso? Y quiero ser honesto sobre lo que este libro no promete. No promete que dejes de sentir miedo, ni que nunca más vuelvas a fallar en un propósito. Promete algo más modesto y más real, que la próxima vez que caigas, y vas a caer, el camino de vuelta sea más corto que la vez anterior. Vamos a recorrer 4 tramos juntos. Primero, el diagnóstico de por qué tu mente a veces trabaja en tu contra. Después, el mecanismo exacto para instalar una creencia nueva. Luego, los 4 obstáculos que casi siempre tumban el proceso a mitad de camino. Y por último, ¿qué hacer una vez que el sistema ya está corriendo, incluida esa vez en que vuelva a fallar? Tu transformación no empieza cuando termines de escuchar este libro. Empieza en el primer capítulo. Empecemos. Capítulo 1. El programa que no escribiste. Tu mente no descansa ni un segundo en toda tu vida. Y en este momento está trabajando para alguien, aunque no necesariamente para ti. Llevas años ejecutando instrucciones que no elegiste, respondiendo con reflejos que otra persona instaló. No existe una mente neutral que simplemente observa. Existe una mente que trabaja a tu favor o una que trabaja en tu contra. Y la diferencia es qué código está corriendo por debajo de tus pensamientos ahora mismo. La mayoría de las personas confunde sus pensamientos automáticos con su verdad personal, sin detenerse jamás a preguntar de dónde vinieron. Esto tiene un nombre en psicología cognitiva: sesgo de confirmación. Tu mente no observa el mundo de manera neutral, filtra la evidencia según lo que ya decidió creer sobre ti. Si tu filtro interno concluyó hace años que no eres bueno negociando, vas a recordar con detalle cada negociación que salió mal, y vas a olvidar, casi de inmediato, cada vez que saliste bien parado. No es que mientas, es que una mente que ya tomó una decisión de fondo sobre quién eres, busca pruebas que la confirmen y descarta, casi sin esfuerzo, cualquier prueba que la contradiga. Pero la verdad es que esa configuración no es tu identidad. Es un conjunto de instrucciones instaladas por circunstancias específicas, y como todo lo que fue instalado, puede ser editado. El mecanismo detrás de esto se conoce como aprendizaje asociativo, el mismo principio que explica por qué tu mano se aparta sola de una superficie caliente sin que lo pienses primero. Una sola experiencia con carga emocional intensa puede bastar para instalar una asociación permanente. Fallar una vez frente a un grupo genera vergüenza, y el cerebro, en su función de protegerte, conecta hablar en público con peligro. Esto explica un fenómeno que probablemente reconoces. Una sola experiencia negativa pesa, en la memoria, más que cientos de experiencias neutrales que viviste después. No es una falla de tu mente. Es su función original haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer: priorizar tu protección inmediata por encima de la precisión a largo plazo. Esto no significa que la asociación sea permanente por naturaleza. El campo que estudia la capacidad del cerebro para modificar sus propias conexiones a lo largo de la vida se llama neuroplasticidad, y su hallazgo central es simple: una conexión formada por repetición se debilita por la ausencia de repetición y puede reemplazarse por una conexión nueva si esa conexión nueva se repite con suficiente constancia. No distingue entre una creencia útil y una que te perjudica. Distingue únicamente
entre lo que se repite y lo que no. Esto tiene una consecuencia medible. Dos personas expuestas al mismo evento externo, digamos, una crítica idéntica de un jefe, pueden generar respuestas fisiológicas iniciales casi idénticas, el mismo pulso acelerado, la misma tensión en el pecho, y aún así producir conductas opuestas en los 30 segundos siguientes, según qué interpretación active cada mente. La ciencia del comportamiento llama a esto evaluación cognitiva. El evento no determina la reacción, la interpretación, sí. Esa interpretación, precisamente, es lo que se puede entrenar. La disciplina que estudia esto se llama reestructuración cognitiva y consiste en identificar el pensamiento automático que se activa entre el evento y la reacción para poder sustituirlo de manera deliberada. Aquí es donde muchas personas se detienen, convencidas de que basta con saber esto para que el problema desaparezca. Pero saber el origen de una creencia no es lo mismo que soltarla. El conocimiento es necesario, pero no es suficiente por sí solo. Es apenas el primer ladrillo de lo que vamos a construir juntos en este libro. Por eso te propongo un ejercicio. Anota y rastrea. Hoy, presta atención a las frases que te dices a ti mismo y anota 5, exactamente como aparecieron, sin corregirlas. Mañana, toma 3 de ellas y responde, para cada una, 3 preguntas. ¿Dónde escuché esto por primera vez? ¿Quién lo dijo o qué situación lo generó? ¿Sigue siendo cierto hoy, con la evidencia real que tienes disponible? Guarda esas anotaciones. Las vamos a necesitar más adelante. Antes de cerrar, te dejo una pregunta que no voy a responder todavía. Si basta con conocer el origen de una creencia para empezar a soltarla, ¿por qué probablemente ya conocías, incluso antes de escuchar este capítulo, el origen de al menos una de tus propias cadenas mentales? Y sin embargo, ¿esa cadena sigue exactamente en el mismo lugar donde estaba antes? No te apresures a responder. Esa respuesta es la puerta de entrada a todo lo que viene después. Capítulo 2. Anatomía de una recaída. La última vez que abandonaste algo, no fue la falta de motivación lo que te hizo parar. Fue otra cosa, y nadie te ha explicado todavía qué es exactamente. La investigación en prevención de recaídas identificó, hace décadas, un patrón que se repite con precisión casi matemática en cualquier intento de cambio de conducta. Un desliz aislado casi nunca destruye el proceso por sí mismo. Lo que lo destruye es la interpretación que la persona hace de ese desliz. A este fenómeno se le llama efecto de violación de la abstinencia, y describe algo muy concreto. Cuando alguien rompe una regla que se había impuesto, no suele pensar, tuve un mal día. Piensa esto, confirma quién soy. Ese salto, de un hecho puntual a una sentencia sobre la identidad completa, es el verdadero mecanismo detrás de la mayoría de los abandonos, no el desliz original. El patrón tiene 3 fases identificables. La primera es el agotamiento. La energía disponible baja, por trabajo, por estrés, por cualquier motivo ajeno a la voluntad. Le sigue el desvío. Se salta un día, una sesión, un compromiso. Hasta aquí, el costo real es mínimo, casi insignificante, si se mide en términos objetivos. La tercera fase es la que decide todo, la vergüenza. Es el momento en que el desvío deja de leerse como un evento aislado y empieza a leerse como evidencia de un defecto permanente. Y es exactamente en esa tercera fase, no en la segunda, donde ocurre el abandono definitivo. Vale la pena detenerse en por qué la vergüenza tiene tanto poder. La investigación distingue entre culpa y vergüenza como 2 experiencias emocionales distintas. Aunque el lenguaje cotidiano las mezcle, hice algo mal, dice la culpa. Soy alguien que hace las cosas mal, dice la vergüenza. Una es específica y deja espacio para corregir la conducta puntual. La otra es global, ataca la identidad completa y por eso mismo paraliza en lugar de motivar. El efecto de violación de la abstinencia, en la práctica, es sobre todo un mecanismo que convierte culpa en vergüenza en cuestión de segundos.
Esto tiene una implicación que vale la pena sostener con cuidado. La persona no fracasa por debilidad de carácter en el momento del desliz. Fracasa por una distorsión cognitiva específica, medible y, sobre todo, corregible, en el momento inmediatamente posterior. El desliz es casi irrelevante. Lo que importa es qué historia se cuenta la persona en los minutos siguientes. Esto explica, además, por qué la severidad del desliz original casi nunca predice si alguien va a abandonar por completo. Dos personas pueden fallar exactamente igual. Un día perdido de ejercicio, una copa de más, una hora sin trabajar en el proyecto, y una de ellas retoma al día siguiente mientras la otra abandona durante meses. La diferencia no está en el tamaño del desliz. Está en si esa persona logró o no contener el evento dentro de sus límites reales, sin dejar que se expandiera, hasta convertirse en un veredicto sobre quién es. Los programas de prevención de recaídas con mejores resultados no se enfocan en evitar el desliz a toda costa, algo que la evidencia muestra como poco realista a largo plazo. Se enfocan en entrenar específicamente esos minutos posteriores, el tramo donde la culpa amenaza con convertirse en vergüenza. Por eso te propongo un ejercicio, el mapa de las 3 últimas veces. Piensa en 3 ocasiones recientes en las que abandonaste algo que te habías propuesto. Para cada una, identifica en qué fase te detuviste realmente. ¿Fue el agotamiento el que te venció? ¿El desvío puntual? ¿O la vergüenza posterior la que te convenció de no volver? La mayoría de las personas, al hacer este ejercicio con honestidad, descubre que se detienen siempre en la misma fase, una y otra vez, como si fuera un patrón instalado y no una serie de coincidencias. Si el problema nunca estuvo, en realidad, en la fuerza de voluntad del momento del desliz, sino en la historia que te cuentas después, ¿dónde exactamente hay que intervenir para cambiar el resultado? Esa pregunta es la que vamos a resolver en el próximo capítulo, empezando por el mecanismo concreto que le permite a tu cerebro sobreescribir una creencia ya instalada. Capítulo 3. El cerebro se puede sobreescribir. Tu cerebro cambia todos los días de tu vida, con o sin tu permiso. La pregunta que de verdad importa es quién está sosteniendo el lápiz. Durante décadas, se asumió que una vez formada, una memoria o una creencia quedaba fija, guardada como un archivo cerrado. La investigación en neurociencia sobre reconsolidación de memoria cambió esa idea por completo. El hallazgo central es este: cuando una memoria o una creencia se recupera activamente, entra en un estado breve de inestabilidad, una ventana de minutos u horas en la que puede ser modificada antes de volver a guardarse. En otras palabras, recordar algo no es sacar una fotografía de un archivo, es abrir el archivo y dejarlo, por un momento, editable. Esto explica, en términos concretos, por qué el simple hecho de pensar en una creencia limitante no basta para cambiarla, pero tampoco es inútil. Es el primer paso obligatorio de un proceso de 3 fases. La primera fase es la identificación. Nombrar con precisión qué creencia antigua se está activando en este momento específico. No de manera general, sino en la situación concreta que la dispara. Sin esta fase, no hay nada que reconsolidar, porque la memoria nunca sale de su estado fijo. La segunda fase es la interrupción del patrón. Una vez que la creencia está activa, y según el mecanismo de reconsolidación, temporalmente inestable, el siguiente paso es cortar la secuencia automática antes de que termine de ejecutarse. Esto puede ser tan simple como una pausa consciente de 3 segundos entre el pensamiento y la reacción habitual. Ese corte no elimina la creencia por sí solo, pero abre el espacio necesario para lo que viene después. Los estudios sobre reconsolidación tienen un matiz importante que conviene aclarar antes de seguir. La ventana de inestabilidad no dura para siempre. Se cierra al cabo de un tiempo relativamente breve, lo que significa que la interrupción y el reemplazo no pueden separarse por días o semanas. Funcionan mejor cuando ocurren cerca uno del otro, dentro de la misma activación de la creencia. Esto también explica por qué reflexionar en abstracto sobre un patrón, sin estar en el momento en que se activa,
tiene un efecto mucho más débil que interrumpirlo en caliente, justo cuando el archivo está abierto. La tercera fase es la instalación de una alternativa, y aquí es donde el proceso deja de ser un evento único para convertirse en una práctica sostenida. Una creencia nueva no reemplaza a una vieja por decreto, la reemplaza por repetición, exactamente en la misma ventana de inestabilidad que se acaba de abrir. Sin esa repetición, la memoria original simplemente se reconsolida tal como estaba, sin cambio alguno, y todo el esfuerzo de las dos fases anteriores se pierde. Vale la pena ser honesto sobre el alcance de esto. Identificar y reemplazar un pensamiento aislado no basta para instalar una creencia nueva de forma permanente. Igual de importante es entender que este mecanismo no es selectivo con la calidad de lo que instalas. La reconsolidación no distingue entre una creencia que te sirve y una que te perjudica. Simplemente refuerza lo que se repite dentro de esa ventana, sea útil o no. Esto significa que el proceso puede jugar a tu favor con la misma facilidad con la que jugó en tu contra durante años, siempre que sepas exactamente qué instalar y cuándo hacerlo. Este libro te va a dar 2 herramientas concretas para la fase de instalación: el lenguaje que usas contigo mismo y la imagen mental que le muestras a tu cerebro en los próximos 2 capítulos. Pero hay una tercera herramienta, la más determinante de las 3, que no se completa con repetición mental, sino con repetición conductual, y esa no llega hasta más adelante en este libro. Adelanto esto porque necesitas saberlo desde ahora. Las 2 primeras herramientas preparan el terreno, pero ninguna instala nada de manera permanente sin la tercera. Por eso, te propongo un ejercicio para esta semana: el corte de 3 segundos. Cada vez que te sorprendas pensando una frase que reconoces de tu propio patrón, detente exactamente 3 segundos antes de continuar con la reacción habitual. No hace falta que sepas todavía qué decir en su lugar. Solo interrumpe. Cuenta cuántas veces lo logras cada día. ¿Con qué reemplazas el patrón una vez que lograste interrumpirlo? Esa es la pregunta que responde el próximo capítulo. Capítulo 4. Lo que te dices a ti mismo. Escuchas una voz durante 16 horas seguidas, todos los días de tu vida, y nunca elegiste conscientemente su tono. La investigación en psicología cognitiva sobre autohabla, la forma en que te hablas internamente a ti mismo, encontró un patrón que al principio resulta contraintuitivo. No es solo el contenido de lo que te dices lo que determina su efecto. También importa, y mucho, la perspectiva gramatical desde la que te lo dices. Estudios que comparan el habla interna en primera persona, pensar, yo puedo con esto, con el habla interna distanciada, usar tu propio nombre o el pronombre tú, pensar, tú puedes con esto, encuentran una diferencia medible en cómo se regula la respuesta de estrés. La autohabla distanciada reduce la activación fisiológica asociada a la ansiedad y mejora el desempeño bajo presión, en comparación con la autohabla en primera persona sobre el mismo evento. Esta diferencia tiene que ver con la distancia psicológica. Cuando te hablas en primera persona durante una crisis, tu mente procesa la situación como si estuvieras inmerso en ella sin salida. En cambio, hablarte usando tu nombre o el pronombre tú activa, casi automáticamente, el mismo tipo de perspectiva que usarías para aconsejar a otra persona, más calmada, más orientada a soluciones, menos atrapada en el detalle emocional inmediato. Es la misma mente, la misma situación, pero con una distancia suficiente para pensar con claridad en lugar de reaccionar desde el pánico. Esto tiene una aplicación directa y muy concreta. La reformulación de frases automáticas no funciona bien cuando se queda en el contenido solamente. Cambiar no puedo por voy a encontrar la manera ya ayuda, pero cambiar no puedo por tú vas a encontrar la manera, dirigiéndote a ti mismo desde esa distancia, tiene un efecto adicional medible sobre cómo tu sistema nervioso procesa la dificultad. Aquí conviene ser preciso sobre los límites de esto. La autohabla distanciada no elimina la emoción difícil ni la sustituye por optimismo forzado. Lo que hace es crear el espacio suficiente
para que la parte de tu mente capaz de resolver problemas pueda participar, en lugar de quedar completamente secuestrada por la parte que solo reacciona. Sigues sintiendo lo que sientes. Simplemente dejas de estar atrapado exclusivamente dentro de ese sentimiento. Tampoco es una técnica que funcione mejor cuanto más se use de manera mecánica. El efecto se debilita si se convierte en una fórmula repetida sin conexión real con lo que estás enfrentando, así que conviene usarla en los momentos que de verdad lo requieren, no como muletilla constante. Por eso te propongo un ejercicio. Elige 3 frases automáticas que reconociste en el capítulo anterior y reescríbelas 2 veces cada una. Escribe cada frase en primera persona, voy a encontrar la manera, y luego, justo al lado, la misma idea, dirigida a ti mismo desde afuera, usando tu propio nombre o el pronombre tú vas a encontrar la manera. Los estudios sobre este efecto también identificaron algo relevante para la práctica. El beneficio no depende de que la autohabla distanciada elimine la dificultad de la tarea. Personas que usaron esta técnica antes de hablar en público o rendir un examen difícil reportaron niveles de estrés subjetivo similares a quienes usaron primera persona. La diferencia apareció en la calidad del desempeño y en la velocidad de recuperación después del evento. En otras palabras, esta herramienta no te hace sentir que la dificultad desapareció. Te ayuda a actuar con más claridad mientras la dificultad sigue presente, que es precisamente lo que necesitas cuando aparece una situación exigente y no hay tiempo de esperar a sentirte mejor primero. Practica la segunda versión durante la próxima semana, especialmente en los momentos de mayor presión, y presta atención a si notas alguna diferencia en cómo se siente el mismo pensamiento dicho desde esa distancia. Si cambiar el lenguaje ya produce un efecto medible, ¿qué pasa cuando además le muestras a tu cerebro una imagen concreta de lo que quieres lograr? Eso es exactamente lo que exploramos en el próximo capítulo. Capítulo 5. La imagen que le muestras a tu cerebro. Cierra los ojos y visualiza que levantas el brazo derecho. Tu corteza motora, la región del cerebro que planifica el movimiento real, acaba de activarse casi como si lo hubieras levantado de verdad. Este fenómeno, conocido en la literatura científica como imaginería motora, ha sido estudiado durante décadas con técnicas de neuroimagen. El hallazgo consistente es que imaginar una acción con suficiente detalle activa gran parte de las mismas redes neuronales que se activan al ejecutar esa acción físicamente, con la diferencia de que una señal inhibitoria final impide que el movimiento se complete. En un nivel muy real, el cerebro no distingue con claridad entre planificar un movimiento y ensayarlo mentalmente. Este hallazgo no es exclusivo del movimiento físico. Estudios posteriores extendieron el principio a tareas cognitivas y sociales. Ensayar mentalmente una conversación difícil activa regiones asociadas con la planificación del lenguaje y la regulación emocional de forma similar a cómo se activarían durante la conversación real, aunque con menor intensidad. Esto sugiere que el mecanismo no es exclusivo de los deportistas ni de las tareas motoras puras. Aplica, con matices, a cualquier situación que dependa de una secuencia de acciones que se puede anticipar. Este principio se convirtió en una herramienta estándar en el entrenamiento de alto rendimiento. Programas de ensayo mental con atletas, cirujanos y músicos muestran, de manera consistente, mejoras en la ejecución real después de periodos de práctica puramente imaginada, aunque el efecto es mayor cuando se combina con práctica física que cuando se usa de manera aislada. La imaginación no sustituye a la acción, la prepara, fortaleciendo de antemano el circuito que la acción va a necesitar. Hay un matiz importante que la investigación remarca. No cualquier tipo de visualización produce este efecto. La diferencia está en la especificidad. Imaginar un resultado final, verse a sí mismo ya exitoso, sin ensayar el proceso que lleva hasta ahí, tiene un efecto medible mucho más débil, e incluso puede ser contraproducente si genera una falsa sensación de logro ya alcanzado.
Algunos estudios sobre este tipo de visualización de resultado encontraron que puede reducir, en lugar de aumentar, la energía disponible para actuar, probablemente porque el cerebro registra parte de la satisfacción por adelantado. En cambio, ensayar mentalmente el proceso completo, con detalle sensorial concreto, cómo se siente el cuerpo, qué se escucha, qué obstáculo específico aparece y cómo se resuelve, es lo que produce la mejora medible en el desempeño posterior. Esto tiene una aplicación directa para cualquier situación que te genere tensión antes de que ocurra. Una conversación difícil, una presentación, una negociación. En lugar de limitarte a desear que salga bien, el ensayo mental efectivo recorre la secuencia completa, incluido el momento incómodo dentro de ella, y practica mentalmente la respuesta a ese momento específico, no solo el desenlace feliz al final. Atletas de alto rendimiento suelen describir este tipo de práctica como ensayar el error, no solo el éxito. Preguntarse qué pasa si algo sale mal en el segundo 3 del intento y tener ya una respuesta mental preparada para ese momento exacto, en lugar de improvisar por primera vez cuando el error ocurre de verdad. Por eso te propongo un ejercicio. Elige una situación concreta de esta semana que te genere cierta tensión. Antes de que ocurra, dedica 90 segundos a recorrerla mentalmente con el mayor detalle posible. El lugar, lo que vas a decir, cómo se siente tu cuerpo y, en especial, el momento más difícil dentro de esa situación, ensayando exactamente cómo quieres responder cuando llegue. No te limites a imaginar el final exitoso. Recorre el proceso completo, con sus posibles tropiezos incluidos. Si puedes entrenar tu cerebro con una imagen mental incluso antes de actuar, ¿qué pasa cuando ese entrenamiento se enfrenta directamente al obstáculo que más lo sabotea? El próximo capítulo trata exactamente sobre eso. El miedo. Capítulo 6. El miedo. El miedo no desaparece porque lo entiendas. Desaparece, en el sentido más literal del término, solo cuando lo enfrentas de una manera muy específica, que la ciencia del comportamiento describió con bastante precisión. Durante mucho tiempo se pensó que la terapia de exposición funcionaba borrando la asociación original entre un estímulo y el miedo. La investigación más reciente sobre extinción del miedo corrigió esa idea. La asociación original casi nunca se borra por completo. Lo que ocurre es que se forma una segunda asociación, nueva y competidora, que aprende que ese mismo estímulo también puede ir seguido de seguridad. Las dos memorias, la del peligro original y la de la seguridad aprendida después, quedan almacenadas en paralelo, y cuál de las dos domina en un momento dado depende del contexto y de cuánto se haya reforzado cada una. Esto explica un fenómeno frustrante que mucha gente reconoce. Un miedo que parecía superado puede reaparecer meses después, especialmente en un contexto distinto al que se usó durante la exposición. No es una señal de fracaso ni de que el proceso no funcionó. Es exactamente lo que predice el modelo. La memoria del miedo sigue ahí, solo que temporalmente menos activa que la memoria de seguridad, y ciertos contextos pueden inclinar la balanza de vuelta hacia la primera. Este hallazgo tiene una implicación práctica importante para cómo se diseña la exposición al miedo de manera efectiva. El modelo de aprendizaje inhibitorio, desarrollado a partir de esta investigación, propone que la exposición funciona mejor cuando se practica en contextos variados, no uno solo, y cuando se permite que la persona experimente cierta sorpresa, es decir, que el resultado temido no ocurra en una situación donde parecía que sí podía ocurrir. La exposición repetitiva en un único contexto controlado produce un aprendizaje más frágil que la exposición variada en condiciones distintas. Otro hallazgo de este mismo modelo cuestiona una práctica muy extendida: reducir gradualmente la intensidad del miedo antes de avanzar al siguiente paso, esperando sentirse cómodo antes de subir de nivel. La evidencia sugiere lo contrario. La exposición que tolera cierto nivel de incomodidad sostenida, sin escapar de la situación en el momento más intenso, produce un aprendizaje de seguridad más duradero que la exposición, diseñada para minimizar la incomodidad en todo momento.
Escapar justo cuando el miedo llega a su punto más alto refuerza, paradójicamente, la idea de que ese punto era intolerable y había que huir de él. Aplicado a la vida cotidiana, esto significa algo muy concreto: enfrentar el miedo a hablar en público una sola vez, en una sola circunstancia controlada, deja una memoria de seguridad débil y específica a ese contexto. Enfrentarlo varias veces, en circunstancias distintas, con audiencias distintas, con niveles de preparación distintos, construye una memoria de seguridad mucho más resistente, capaz de generalizarse a situaciones nuevas. El miedo, además, casi nunca aparece como una única entidad homogénea. Suele presentarse como miedo al fracaso, miedo al juicio ajeno, miedo a no ser suficientemente bueno, miedo a compararse mal con otros, o miedo a elegir mal y por eso no elegir nada. Identificar cuál de estas variantes es la que realmente está operando en un caso concreto ayuda a diseñar una exposición más precisa, en lugar de tratar el miedo como un bloque único e indiferenciado. Por eso te propongo un ejercicio: la escalera de exposición. Elige un miedo concreto que quieras trabajar. Divide la exposición a ese miedo en 5 niveles, del más fácil al más difícil, procurando que cada nivel ocurra en un contexto ligeramente distinto al anterior. Esta semana, exponte al primer nivel, aunque sea brevemente. No esperes a sentir menos miedo antes de intentarlo. El orden correcto, según lo que acabamos de ver, es exponerte primero y dejar que la memoria de seguridad se construya después, con la repetición. Si el miedo no es la única emoción que puede secuestrar una decisión, ¿qué hacemos con el resto? El próximo capítulo entra en ese terreno. Capítulo 7. Cuando la emoción toma el volante. Nombrar una emoción parece un gesto casi simbólico, casi decorativo. La neurociencia encontró que es, en realidad, uno de los actos con mayor efecto medible sobre cómo tu cerebro procesa esa emoción. Estudios con resonancia magnética funcional muestran algo llamado etiquetado afectivo. Cuando una persona pone en palabras lo que está sintiendo, ansioso, frustrado, avergonzado, se registra una disminución de la actividad en la amígdala, la región del cerebro asociada con la respuesta de alarma, junto con un aumento de actividad en regiones prefrontales vinculadas a la regulación. En términos simples, decir con precisión lo que sientes reduce, de manera medible, la intensidad con la que ese sentimiento controla tu comportamiento inmediato. Este hallazgo tiene un matiz importante. El efecto depende de la precisión de la etiqueta. Decir de manera vaga "me siento mal" produce un efecto regulador mucho más débil que identificar con especificidad "me siento decepcionado conmigo mismo" o "siento vergüenza anticipada". Cuanto más granular la emoción nombrada, mayor la reducción medible en la activación de alarma. Esto sugiere que gran parte del sufrimiento cotidiano no viene solo de sentir algo difícil, sino de sentirlo sin la capacidad de identificarlo con precisión, lo que mantiene a la mente atrapada en una alarma difusa en lugar de una señal específica y manejable. Todo esto conecta con una distinción central para este capítulo. Una emoción es una señal, no un mandato. El miedo no significa que debas detenerte, significa que algo te importa. La frustración no significa que debas rendirte, significa que algo no está saliendo como esperabas. El error habitual no es sentir la emoción, sino tratarla como si fuera una instrucción directa sobre qué hacer, saltando del sentimiento a la acción, sin el paso intermedio de interpretarlo. La disciplina que estudia esto describe un pequeño intervalo, muchas veces de solo unos segundos, entre el estímulo que dispara la emoción y la respuesta conductual que sigue. Ese intervalo es exactamente donde vive la posibilidad de elegir en lugar de reaccionar. Y el etiquetado afectivo, nombrar la emoción con precisión antes de actuar, es una de las herramientas mejor documentadas para ampliar ese intervalo. Este mecanismo también explica por qué escribir sobre una emoción difícil suele ayudar más que simplemente pensarla en la mente. Poner la emoción en palabras, ya sea habladas o escritas, obliga a un nivel de especificidad
que el pensamiento difuso raramente alcanza por sí solo. No es casualidad que las intervenciones basadas en escritura expresiva, documentar por unos minutos lo que se siente sobre una situación difícil, muestren efectos medibles sobre el bienestar en estudios controlados. El acto de traducir una sensación corporal difusa en palabras concretas parece ser, en sí mismo, parte del mecanismo regulador, no solo un paso previo a él. Vale la pena aclarar algo que suele confundirse. Etiquetar una emoción no es lo mismo que analizarla en exceso ni que darle vueltas sin fin. La investigación distingue entre nombrar una emoción una vez, con precisión, y rumiar sobre ella de manera repetitiva, sin llegar nunca a una acción. Nombrarla reduce la activación de alarma. Rumiar sobre ella tiende a mantenerla o incluso a aumentarla, porque convierte la emoción en el centro de atención sostenido, en lugar de un dato que se procesa y se suelta. El objetivo no es quedarte analizando cómo te sientes durante horas, sino nombrarlo con claridad y dejar que ese nombre haga su trabajo regulador antes de decidir qué hacer. Por eso te propongo un ejercicio. Durante los próximos 5 días, cada vez que notes una reacción emocional intensa, completa 3 columnas antes de actuar. ¿Qué pasó? En una frase objetiva. ¿Qué sentiste? Con la etiqueta más precisa posible, no solo mal o bien. ¿Y qué hiciste después? Al final de los 5 días, revisa el patrón. Probablemente encuentres que la distancia entre la segunda columna y la tercera se hace más manejable a medida que la etiqueta se vuelve más precisa. Si puedes regular la emoción con precisión, ¿qué construyes con esa regulación día tras día, cuando no hay ninguna crisis presionando? Eso es exactamente lo que trata el próximo capítulo, la disciplina. Capítulo 8. La disciplina es diseño, no fuerza de voluntad. La disciplina, tal como la mayoría la entiende, es un mito parcialmente falso. Sobre esto, la investigación en autorregulación encontró algo más útil que la simple idea de tener más o menos voluntad. Un cuerpo extenso de estudios sobre intenciones de implementación, popularizado por el psicólogo Peter Goldwitzer, comparó 2 formas de plantear un objetivo. La primera, la más común, es la meta general. Voy a hacer ejercicio esta semana. Frente a ella está el plan condicional específico. Si son las 7 de la mañana del lunes, entonces voy a caminar 20 minutos antes de desayunar. Los estudios que comparan ambos formatos encuentran, de manera consistente, tasas de cumplimiento considerablemente más altas para el segundo formato que para el primero, en contextos que van desde hábitos de salud hasta cumplimiento de tareas académicas. La explicación detrás de esta diferencia tiene que ver con dónde se ubica el esfuerzo mental. Una meta general exige, en cada ocasión, que la persona decida en tiempo real si actúa o no, evaluando su energía disponible, su motivación del momento, las excusas plausibles que aparecen. Un plan condicional traslada esa decisión al momento de la planificación, cuando la persona tiene más claridad y menos presión, y convierte la ejecución posterior en algo mucho más parecido a un reflejo automático disparado por una señal específica del entorno, en lugar de una decisión que hay que tomar de nuevo cada vez. Metaanálisis, que agrupan decenas de estudios sobre este formato, encuentran tamaños de efecto considerablemente mayores para objetivos complejos, aquellos que requieren varios pasos o que compiten con tentaciones inmediatas, que para objetivos simples de un solo paso. Esto conecta directamente con un segundo hallazgo relevante. El entorno físico predice el comportamiento con más fuerza de lo que la mayoría de la gente asume. Investigaciones sobre arquitectura de decisiones muestran que reducir la fricción para la conducta deseada, dejar la ropa de entrenamiento lista la noche anterior, o aumentar la fricción para la conducta no deseada, dejar el teléfono fuera de la habitación, tiene un efecto medible sobre la frecuencia con la que ocurre cada conducta, independiente de cuánta motivación reporte la persona tener. En otras palabras, gran parte de lo que se atribuye a fuerza de voluntad es, en realidad, diseño de entorno bien hecho o mal hecho. Un tercer hallazgo, menos conocido pero igual de relevante,
tiene que ver con la cantidad de decisiones que una persona toma a lo largo del día. Cada decisión, incluso las pequeñas, qué comer, qué ruta tomar, si responder o no un mensaje, consume un recurso cognitivo limitado. Cuantas más decisiones triviales se toman antes de llegar al momento en que hace falta ejecutar el objetivo importante, menor la calidad de esa ejecución final. Esto explica por qué la misma persona, con la misma motivación de fondo, cumple mejor un plan a primera hora de la mañana que al final de una jornada saturada de decisiones menores. Reducir el número de decisiones triviales alrededor del objetivo, dejando rutinas fijas para lo secundario, libera ese recurso para lo que realmente importa. Esto no significa que la motivación no importe en absoluto. Significa que depender exclusivamente de ella, sin plan condicional y sin ajuste del entorno, es apostar el resultado a la variable menos confiable de las tres disponibles, la que más fluctúa de un día para otro sin previo aviso. Por eso te propongo un ejercicio. Elige un objetivo que llevas semanas posponiendo y conviértelo en un plan condicional específico, con día, hora y disparador concretos, escrito en una sola frase con estructura, sí entonces. Después, identifica 3 elementos de tu entorno físico que están aumentando la fricción para cumplirlo y elimínalos hoy mismo. No mañana, hoy. Incluso con un plan condicional bien diseñado, en algún momento vas a fallarlo. ¿Qué haces en ese momento exacto? Eso es lo que resolvemos en el próximo capítulo, probablemente el más importante de todo este libro. Capítulo 9. La habilidad de volver. Vas a fallar de nuevo. Eso es prácticamente un hecho estadístico. Lo que determina tu resultado a largo plazo no es si vas a fallar, sino cuánto tiempo tardas en volver después de hacerlo. La investigación de la psicóloga Kristin Neff sobre autocompasión produjo uno de los hallazgos más contraintuitivos de toda la literatura sobre cambio de conducta. Durante años, la creencia popular sostuvo que la autocrítica dura era necesaria para mantener el estándar y evitar la complacencia. Los estudios muestran, de manera repetida, lo contrario. Las personas que responden a un fracaso propio con autocompasión, reconociendo el error sin usarlo como prueba de un defecto de carácter, muestran mayor motivación para intentarlo de nuevo, no menor, en comparación con quienes responden con autocrítica severa. La autocrítica, lejos de proteger el estándar, predice más procrastinación y más abandono después de un tropiezo, no menos. Esto tiene que ver con lo que cada respuesta activa en el sistema nervioso. Una respuesta de amenaza, la misma familia de respuesta fisiológica que se activa frente a un peligro externo, es lo que dispara la autocrítica severa, y esa respuesta favorece la evitación por encima de la acción. La autocompasión, en cambio, se asocia con la activación de sistemas relacionados con la calma y el vínculo, un estado fisiológico mucho más compatible con volver a intentarlo que con huir del intento. Esto tiene una implicación directa sobre cómo diseñar el momento exacto después de un desliz, que es, como vimos en el capítulo 2, el momento que decide si el proceso continúa o se abandona. Un detalle que la propia investigación de Neff se encarga de aclarar, porque suele malinterpretarse. La autocompasión no es lo mismo que la autoindulgencia ni que bajar el estándar. Los estudios que comparan ambas encuentran que la autocompasión conserva e incluso aumenta la motivación para mejorar, mientras que la autoindulgencia, justificar el desliz sin ninguna intención real de corregir el rumbo, sí predice peores resultados a largo plazo. La diferencia clave es que la autocompasión sostiene 2 cosas al mismo tiempo, sin contradicción: el reconocimiento honesto de que algo salió mal y el trato amable hacia uno mismo mientras se corrige. No es indulgencia disfrazada, es la combinación específica de honestidad y calidez la que produce el efecto. La investigación sugiere 3 componentes concretos que reducen la latencia de retorno: el tiempo que tarda una persona en volver a intentarlo después de fallar, y que vale la pena tener presentes de antemano, no improvisados en caliente, cuando la vergüenza ya está actuando. Primero, la brevedad de la ventana de reacción.
Cuanto antes se retoma después del desliz, menor la probabilidad de que la vergüenza tenga tiempo de instalarse como interpretación dominante. Segundo, reducir la escala del reintento inicial, volver con una versión mínima de la conducta en lugar de exigirse el nivel completo de inmediato, lo que baja la barrera psicológica para empezar de nuevo. Y tercero, la separación explícita entre el evento y la identidad, nombrar el desliz como algo que ocurrió, no como algo que se es. Por eso te propongo un ejercicio, y quiero que lo hagas ahora, no cuando ocurra el próximo desliz. Escribe con anticipación tu propio plan de retorno. Anota una señal concreta que te va a permitir reconocer cuándo estás en la fase de vergüenza. Define cuál sería la versión mínima, al 10%, de tu conducta objetivo, la que vas a usar para retomar sin exigirte el 100% de inmediato. Y anota una frase breve que te vas a decir a ti mismo en ese momento, separando el hecho de tu identidad. Guarda ese plan donde puedas encontrarlo rápido, porque lo vas a necesitar antes de lo que crees. La unidad de medida de este libro, desde este capítulo en adelante, no es cuántos días logras sin fallar, es cuánto tardas en volver la próxima vez que falles. Y ese número, a diferencia de la racha perfecta, sí está completamente bajo tu control. Capítulo 10. Acción y velocidad. Esperar a sentir motivación antes de actuar tiene la relación causal invertida, según la evidencia clínica más sólida sobre el tema. La activación conductual, un enfoque desarrollado originalmente para el tratamiento de la depresión, produjo uno de los hallazgos más replicados en toda la psicología clínica. La acción, incluso pequeña y sin ganas, precede a la motivación en la mayoría de los casos, no al revés. Ensayos clínicos que comparan la activación conductual con enfoques centrados primero en cambiar pensamientos muestran resultados equivalentes o superiores, con una diferencia práctica relevante. Es más fácil cambiar una conducta específica de manera inmediata que esperar a que cambie primero un estado de ánimo difuso. El mecanismo detrás de esto tiene que ver con el sistema de recompensa cerebral. Completar una acción, por pequeña que sea, genera una señal de recompensa medible asociada a la liberación de dopamina, que a su vez aumenta la probabilidad de repetir esa acción. Esperar la motivación antes de actuar rompe este circuito desde el inicio, porque nunca llega la señal que lo pondría en marcha. Actuar primero, aunque sea mínimamente, es lo que genera la señal que después se interpreta, retroactivamente, como motivación. Un detalle relevante de esta investigación, que suele pasarse por alto, es que el tamaño de la acción inicial importa menos que su finalización. Una tarea pequeña completada por entero genera una señal de recompensa más fuerte que una tarea grande dejada a medias, incluso si esta última representa, en términos absolutos, más esfuerzo invertido. Fragmentar un objetivo grande en unidades que se puedan terminar por completo, aunque sean modestas, produce más impulso acumulado que atacar el objetivo completo de una sola vez y quedarse a mitad de camino. Hay, además, una implicación directa sobre el descuento temporal, un fenómeno bien documentado en economía conductual. La mente humana valora de manera desproporcionada las recompensas inmediatas por encima de las recompensas futuras, incluso cuando estas últimas son objetivamente mayores. Este sesgo explica buena parte de la procrastinación. El costo de empezar se siente inmediato y concreto, mientras que el beneficio de haber empezado se siente lejano y abstracto. Reducir el tamaño de la primera acción hasta hacerla casi trivial es una manera efectiva de neutralizar este sesgo, porque un costo inmediato pequeño compite mucho mejor contra un beneficio futuro que un costo inmediato grande. Esto también explica por qué la calidad del primer intento importa mucho menos de lo que la mayoría asume. Perseguir una versión perfecta desde el inicio mantiene el costo de entrada alto, y un costo de entrada alto es, precisamente, lo que el sesgo de descuento temporal penaliza con más fuerza. Una versión imperfecta pero inmediata rompe el bloqueo antes de que el sesgo tenga oportunidad de actuar. Investigaciones sobre formación de hábitos encuentran, en la misma línea, que la frecuencia de repetición,
predice mejor la consolidación de una conducta nueva que la intensidad de cada repetición individual, lo que refuerza la misma idea desde otro ángulo. Empezar seguido, aunque sea en pequeño, construye más que empezar poco, aunque sea en grande. Por eso te propongo un ejercicio. Elige algo que llevas más de 3 meses posponiendo. Dale 48 horas de plazo para completar. No la versión ideal, sino la versión más simple que consideres aceptable, la que puedas terminar por completo dentro de ese plazo. El objetivo no es la calidad en este momento, es romper la inercia con una acción que genere la señal que el sistema necesita para seguir moviéndose. Actuar rápido genera impulso, un impulso que se retroalimenta a sí mismo cada vez que una acción pequeña se completa. Pero ese mismo impulso, mal dirigido, también puede llevarte a repetir un patrón que en realidad necesitas cuestionar primero. ¿Cómo te relacionas con el dinero? Eso es lo que exploramos en el próximo capítulo. Capítulo 11. Dinero y abundancia. La manera en que piensas sobre el dinero no es solo una cuestión de actitud. Investigadores en economía conductual encontraron que también es, de manera medible, una cuestión de capacidad cognitiva disponible en cada momento. El trabajo de Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir sobre escasez propuso y demostró algo que cambió buena parte del campo. La escasez, ya sea de dinero, de tiempo o de cualquier recurso limitado, consume ancho de banda mental de manera directa, no solo de forma metafórica. En sus estudios, personas bajo presión financiera real mostraron un desempeño medible más bajo en tareas de razonamiento y control de impulsos, comparado con su propio desempeño en periodos de menor presión económica. El efecto era comparable, en magnitud, a la pérdida de una noche completa de sueño. La explicación es que la escasez captura la atención de manera casi automática. Cuando falta un recurso importante, la mente vuelve a él una y otra vez, incluso en tareas que no tienen relación directa, dejando menos capacidad disponible para planificar a largo plazo, evaluar opciones con calma o resistir decisiones impulsivas. Un hallazgo adicional de esta misma línea de investigación resulta especialmente relevante. El efecto no depende del nivel absoluto de recursos, sino de la brecha percibida entre lo que se tiene y lo que se necesita en ese momento. Esto explica por qué personas con ingresos objetivamente altos pueden experimentar el mismo impuesto cognitivo que personas con ingresos bajos, si su percepción de escasez, alimentada por gastos fijos elevados o por comparación constante con un estándar más alto, se mantiene activa de manera crónica. La escasez, en este sentido, es tanto un estado objetivo como una interpretación aprendida, y esa segunda parte sí es modificable con el mismo tipo de trabajo que hemos hecho en capítulos anteriores. Esto invierte una explicación muy extendida sobre la pobreza y el manejo del dinero. No es que decisiones financieras pobres causen escasez sostenida en todos los casos. La escasez sostenida, por su efecto medible sobre el razonamiento, también produce decisiones financieras más pobres, en un ciclo que se retroalimenta. Hay además una implicación directa para cualquier persona, independientemente de su nivel de ingreso actual. Las creencias sobre el dinero, instaladas durante la infancia, en un contexto de escasez o de abundancia, quedan grabadas con la misma fuerza que cualquier otra creencia limitante descrita en este libro, y funcionan por el mismo mecanismo de asociación explicado en el primer capítulo. Alguien que asoció el dinero con conflicto o con vergüenza durante la infancia puede llegar a la adultez con ingresos suficientes y aún así experimentar ansiedad desproporcionada frente a decisiones financieras razonables, porque la asociación original nunca fue revisada, solo heredada. Aquí conviene distinguir dos niveles del problema, porque confundirlos lleva a soluciones equivocadas. Un nivel es estructural, la disponibilidad real de recursos, y ningún cambio de mentalidad lo resuelve por sí solo. Sería irresponsable sugerir lo contrario. El otro nivel es la relación psicológica con el dinero que ya tienes, sea mucha o poca, y ese nivel sí responde a los mismos mecanismos de reprogramación que trabajamos en capítulos anteriores.
Por eso te propongo un ejercicio. Escribe 3 frases sobre el dinero que recuerdes haber escuchado en tu infancia, tal como las recuerdas, sin suavizarlas. Para cada una, identifica si sigue operando en tus decisiones actuales y si esa creencia describe una realidad estructural verificable hoy, o si describe, en cambio, una asociación emocional instalada hace décadas que nunca fue actualizada. ¿Qué pasa cuando finalmente reprogramas exitosamente una creencia y empiezas a ver resultados sostenidos en el tiempo? Curiosamente, ahí aparece un problema nuevo, uno que casi nadie anticipa. El próximo capítulo trata sobre eso. Capítulo 12. La persona en la que te vas a convertir no actúa según tus metas. Actúa según la imagen que tienes de ti mismo, y esa imagen se construye de una manera más mecánica de lo que parece. El psicólogo Daryl Bem propuso hace décadas la teoría de la autopercepción, y décadas de investigación posterior la sostuvieron con evidencia consistente. Su planteamiento central invierte el sentido común. En muchos casos no actuamos porque ya sabemos quiénes somos, y actuamos en consecuencia. Inferimos quiénes somos observando cómo actuamos, especialmente cuando la situación es ambigua y no hay una razón externa obvia que explique la conducta. Si te observas a ti mismo cumpliendo un compromiso pequeño de manera consistente, tu propia mente concluye: soy alguien disciplinado, y esa conclusión, una vez formada, empieza a predecir tu conducta futura con más fuerza que la conducta original que la generó. Bem llegó a esta teoría estudiando cómo las personas infieren sus propias actitudes en situaciones donde la introspección directa da resultados ambiguos, y encontró que el proceso de inferencia sobre uno mismo se parece, en varios aspectos medibles, al proceso que usamos para inferir las actitudes de otras personas, observando su conducta desde afuera. Esto tiene una implicación que cambia por completo cómo conviene abordar el cambio de identidad. El error común es intentar sentirse disciplinado primero, esperando que ese sentimiento produzca después la conducta disciplinada. La evidencia sugiere el orden inverso. Acumular evidencia conductual pequeña y consistente es lo que genera, con el tiempo, la autopercepción, no al revés. Dicho de otra forma, la identidad no es el punto de partida del cambio de conducta. Es, en gran medida, su resultado acumulado. Esto explica por qué las promesas grandes y los propósitos de una sola vez tienen tan poco poder para cambiar la autopercepción, mientras que acciones pequeñas y repetidas, aunque parezcan insignificantes por separado, sí lo tienen. Cada vez que cumples un compromiso menor contigo mismo, tu mente registra un punto de evidencia a favor de una identidad específica, y cada vez que lo rompes, registra evidencia en la dirección contraria. La identidad que hoy tienes es, literalmente, la suma acumulada de esos puntos de evidencia a lo largo de años, no una esencia fija que traes de fábrica. Vale la pena ser preciso sobre un matiz que la propia investigación señala. El efecto es más fuerte cuando la conducta se percibe como una elección libre, no como algo forzado por presión externa o por recompensas evidentes. Si cumples un compromiso solo porque alguien te está vigilando, tu mente atribuye la conducta a esa vigilancia externa, no a un rasgo interno, y el efecto sobre la autopercepción se debilita. La conducta que más construye identidad es la que se sostiene incluso cuando nadie más lo sabría si no la cumples. Los sistemas de recompensa externa constante, premiarte de manera exagerada por cada pequeño logro, pueden en realidad debilitar la construcción de identidad a largo plazo porque desplazan la atribución interna hacia la recompensa en lugar de hacia el rasgo de carácter. No significa que celebrar los avances sea perjudicial. Significa que la celebración funciona mejor cuando reconoce lo que la conducta dice sobre quién eres, no solo el premio en sí mismo. Por eso te propongo un ejercicio. Completa la frase: soy alguien que, en una sola oración, describiendo a la persona que te propones ser. Después, revisa tus últimos 7 días y busca 3 conductas concretas, por pequeñas que sean, que ya son evidencia real a favor de esa frase. No aspiraciones ni intenciones,
sino cosas que efectivamente hiciste. No busques la conducta perfecta, busca la evidencia real, aunque sea parcial. Si tu identidad se construye con evidencia acumulada, ¿qué pasa con esa identidad cuando el mundo ya no te ve solo a ti, sino a través de lo que dejaste en otros? Esa es la pregunta que cierra este libro, en el capítulo final. Capítulo 13. Lo que queda después de ti. El psicólogo Erik Erikson, en su teoría sobre las etapas del desarrollo psicosocial, identificó una tensión específica que aparece en la adultez media y que determina, de manera medible, el bienestar posterior: la generatividad frente al estancamiento. La generatividad se define como la preocupación activa por establecer y guiar a la generación siguiente, ya sea a través de hijos, de mentoría, de trabajo que impacta a otros o de contribuciones que superan el beneficio personal inmediato. El estancamiento, su contraparte, es la tendencia a quedar absorbido exclusivamente por las propias necesidades y logros, sin extender la energía vital hacia nada que trascienda a la propia persona. Erikson planteó que resolver esta tensión a favor de la generatividad es uno de los predictores más consistentes de lo que llamó integridad en las etapas finales de la vida, frente a la desesperación de mirar atrás, sin sentido de contribución. Investigación posterior, usando escalas específicas para medir generatividad, confirmó una correlación consistente entre puntuaciones altas en esta dimensión y mejores indicadores de bienestar psicológico, incluso controlando por variables como ingreso, estado civil o salud física. Las personas con alta generatividad reportan mayor sentido de propósito y menor sintomatología depresiva que personas con perfiles similares en todo lo demás, pero bajos en esta dimensión específica. Un hallazgo particular de esta línea de investigación merece atención. La generatividad predice bienestar futuro con más fuerza que el bienestar actual predice generatividad futura. Es decir, la relación no parece explicarse simplemente porque las personas que ya se sienten bien tienen más energía sobrante para dar a otros. El acto mismo de contribuir parece generar bienestar de manera independiente, no solo reflejarlo. Esto tiene una lectura práctica importante. No hace falta esperar a sentirse pleno para empezar a contribuir. El orden, otra vez, tal como vimos con la acción y la motivación en un capítulo anterior, suele funcionar al revés de lo que la intuición sugiere. Esto tiene una implicación que conecta directamente con todo lo trabajado en este libro. Cada herramienta que hemos descrito, la reprogramación de creencias, la regulación emocional, la disciplina bien diseñada, la habilidad de volver después de un desliz, tiene valor por sí misma para la vida de quien la practica. Pero la evidencia sobre generatividad sugiere que ese valor se multiplica cuando lo aprendido no se queda encapsulado en una sola persona, sino que se transmite, se enseña, se comparte con alguien más que también lo necesita. En cierto sentido, este último capítulo no añade una herramienta nueva a las 12 anteriores. Les da un destino distinto al que tenían hasta ahora, que era exclusivamente tu propia vida. Esto no exige gestos grandes ni proyectos ambiciosos. La investigación sobre generatividad cotidiana, la que ocurre en interacciones pequeñas y frecuentes en lugar de actos excepcionales, encuentra efectos acumulados igual de relevantes que los de contribuciones más visibles y públicas. Enseñarle a alguien una sola herramienta de este libro, la que más te haya servido a ti, es, en términos medibles, un acto generativo tan válido como cualquier otro, sin necesidad de escala ni de reconocimiento. Por eso te propongo el último ejercicio de este libro. Piensa en una persona concreta, no en la humanidad en abstracto, y haz por ella algo específico esta semana con lo que aprendiste aquí. No hace falta anunciarlo, ni convertirlo en un gesto público. El efecto que estamos buscando no depende de que alguien más lo note. Este es el único capítulo de este libro que no termina con una pregunta abierta hacia el siguiente capítulo. Termina aquí, y lo que sigue no es otro capítulo más, sino algo distinto, una conversación más personal antes de cerrar definitivamente este libro. Conclusión.
Escribí 13 capítulos sobre cómo reprogramar la mente, y el mes pasado abandoné un compromiso que había sostenido durante 11 días seguidos. Lo digo así, sin adornos, porque me parece la manera más honesta de cerrar este libro. No fue un abandono dramático, ni hubo una crisis o una excusa memorable detrás. Fue una noche cualquiera, cansado, con la energía más baja de lo habitual, y decidí que al día siguiente retomaba. Al día siguiente retomé. No hubo una epifanía en ese momento, ni una sensación de victoria particular. Solo me senté a hacer, otra vez, lo que ya sabía hacer, de una manera tan poco espectacular que casi no vale la pena contarla como anécdota. Y sin embargo, creo que es precisamente ahí donde está lo que quiero dejarte al final de este libro. Durante mucho tiempo, pensé que existía una versión de mí que en algún momento iba a dejar de fallar, que si aplicaba suficiente disciplina, suficiente comprensión de mis propios patrones, llegaría un día en que ya no tropezaría más. Ese día no llegó. No creo que llegue nunca, ni para mí ni para ti. Lo que sí cambió, de manera que puedo notar con claridad, no fue la frecuencia con la que fallo, fue el tiempo que tardo en volver, que pasó de meses a días, de días a horas. Si algo de este libro merece quedarse contigo más que cualquier otra cosa, no es ninguna de las herramientas específicas que describimos, aunque espero sinceramente que te sirvan en la práctica. Es esta idea, más simple y menos vistosa. Tu valor no está en la racha perfecta que nunca vas a sostener, está en la distancia, cada vez más corta, entre la caída y el momento en que decides levantarte otra vez. No tengo un cierre grandioso ni especialmente elaborado para ofrecerte al final de estas páginas. Solo esto. La próxima vez que falles, y va a haber una próxima vez, no necesitas convertirlo en una sentencia sobre quién eres. Basta con volver un poco más rápido que la vez anterior. Con eso alcanza.